Han transcurrido cerca de 8 años de la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa. La principal interrogante aún permanece: ¿por qué los mataron? El pasado jueves, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, emitió un informe al respecto donde aseguró que se trató de un crimen de Estado, pues en la persecución, captura y desaparición de los jóvenes hubo vínculos entre autoridades de los 3 niveles de gobierno. Uno de los puntos que más polémica ha generado es la participación del Ejército, sobre todo porque se confirmó que dentro de la escuela normal se tenía un militar infiltrado, identificado como Julio César López, el cual informaba sobre las actividades de los estudiantes y quien desapareció junto a otros alumnos. Dicho soldado de 25 años de edad estaba bajo el mando del teniente de infantería Marcos Macías del batallón 27 y que su último informe fue al filo de las 10 horas de aquel 26 de septiembre de 2014. Pero no es la primera vez que señalan a López como normalista soldado. En marzo de 2019, el periodista Humberto Padget informó que solo tenía un año de antigüedad en las Fuerzas Armadas cuando ocurrió lo de Iguala. Enviaba por las tardes y noches información a la Sedena a través de un iPhone proporcionado por las autoridades. ¿Por qué existe la infiltración de militares en movimientos sociales? Desde 1968, Gustavo Díaz Ordaz mandó militares contra un estudiantado que se negaba a desalojar sus escuelas normales. Los jóvenes, junto con pobladores de las comunidades aledañas a sus planteles, resistieron cuanto pudieron. Finalmente, las instituciones fueron ocupadas por tropas militares. No hay recuento de los muertos, desaparecidos y heridos, pero al final del sexenio, en 1970, el 50% de las escuelas normales rurales habían sido cerradas definitivamente. La infiltración se da para que puedan tener datos que puedan ser relevantes y ver si no existe un riesgo de que cualquier tipo de grupo que pudiese ser un riesgo para la seguridad nacional, la seguridad interior o incluso la seguridad pública, que en este caso no está dentro de las atribuciones de las Fuerzas Armadas, ellos puedan hacer un análisis por esa información que ellos están recibiendo. ¿Cuál es la intención? Pues buscar gente que pueda pasar desapercibida para que esa información se pueda analizar por medio de las áreas de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, y todas las unidades militares del país tienen grupos de información que están coordinados con las zonas y regiones militares. Ningún otro gobierno pudo asestar golpe más grande al proyecto de educación rural del país. En 1964, un total de 37 escuelas estaban organizadas en torno a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. En aquellos años, la Dirección Federal de Seguridad estaba comandada por el capitán Fernando Gutiérrez Barrios, quien entregó tarjetas informativas para cerrar las escuelas normales rurales del país. Al final, solo logró cerrar la mitad. Sin embargo, no hubo razones académicas o de desarrollo regional para ello, como después se quiso justificar. Las normales rurales cerradas fueron finalmente las que no pudieron resistir el embate policíaco y militar. Para los años 90, el régimen del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional, el gobierno en turno utilizó a los militares para espiar a la disidencia desde el Estado Mayor Presidencial. Además, reestructuraron el sistema de inteligencia militar. Y es que desde el año de 1996 se reestructuró el sistema de inteligencia militar. El ejército había creado la Escuela de Inteligencia y el Servicio de Inteligencia para reforzar la cultura de la información y contrainformación como parte vital del adiestramiento castrense en el nivel de jefes y oficiales. Durante el mes de junio de ese año, la antigua Escuela de Grupos de Comando cambió su nombre por el de Escuela Militar de Inteligencia, la cual a su vez formaría ahora parte del Centro de Estudios del Ejército y la Fuerza Aérea. En el caso Ayotzinapa, 3 semanas después de la desaparición de los normalistas, se realizó un recuento del espionaje de que fueron objeto los estudiantes de esa escuela. Fueron reportes de la vida cotidiana, los conflictos internos, sus causas sociales, sus ideas, asambleas, marchas, huelgas y hasta manuales de buena conducta son una constante en las cerca de 200 tarjetas informativas que se encuentran en los archivos de la Dirección Federal de Seguridad. A pesar de la entrega de estos documentos, inclusive videos por medios de comunicación, y su infiltración en la Escuela Normal Isidro Burgos, el subsecretario Encinas
Apuntó que sus mandos no hicieron ninguna acción para garantizar su integridad y su búsqueda del desaparecido normalista soldado Julio César López, como lo establece el protocolo para militares desaparecidos, que de haberse aplicado, hubiera permitido no solamente proteger la integridad y buscar a López, sino a todos los estudiantes. Afortunadamente, las leyes y reglamentos militares criminalizan al militar. Todos, el día de hoy, tenemos conocimiento de que había un elemento del ejército mexicano que estaba realizando un trabajo de investigación de forma secreta por medio de estos grupos de información. Y la Secretaría de la Defensa Nacional, hay que saber cuál es la cadena de mando, ¿no? Si fue por órdenes del comandante de batallón, que es el 27 Batallón de Infantería, o del comandante de la zona militar, o el comandante de la región, o incluso el secretario de la Defensa Nacional, tomaron la decisión de manejar que el elemento militar se encontraba desertando, porque ese es el problema. El Código de Justicia Militar lo que hace es criminalizar al elemento militar, ¿no? Y estos protocolos también tenemos que recordar cuándo fueron creados, y la Secretaría de la Defensa Nacional incluso es omisa para la búsqueda y cuidado del personal militar. Este caso porque se ha conocido en este momento, pero estamos hablando de que hay miles de casos de militares que en relación al trabajo que ellos realizan terminan siendo desaparecidos o levantados por grupos criminales, y que en vez de que la Secretaría de la Defensa Nacional inicie estos protocolos de búsqueda, inicie carpetas de investigación por la desaparición de los elementos militares, lo más fácil es lavarse las manos y decir que el elemento se encuentra desertando, y con eso incluso no tienen que pagar ni siquiera los beneficios a lo que son sus deudos y familiares. Para la Octava, Melissa Mendoza. La entrevista.